Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Chévere, vamos entonces con la lista. Está Felipe Banda, Presente, Inge. Doménica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Dania Costales, Presente, Inge. Brian Cruz, Eduardo Cruz, Presente. Esteban Espín, Presente, Inge. Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez, Marcelo Wilcatomo, Presente, ingeniero. Francisco Imeizela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Presente. Anderson Lara, Presente. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente, Inge. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Presente. Renato Povea, Presente. Ariel Román, Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Santos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge.
Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera, Presente, hijo. Carlos Urito. Inge, perdón, no Ujú. sé si se me escuchó, don Narváez. A ver. Sí, sí, te puse. Ya, listo. Listo, entonces cuénteme cómo les fue con los ejercicios. Pesados, la verdad, Inge. Sí, Menos el último estaba medio feo. ¿cuál? El que nos puso el ejercicio 3. El de este, ese aquí. Sí, Inge, ese del sistema de agua potable. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? A mí se me hizo difícil, la verdad, porque no me acordaba bien, o sea, cómo tocaba sacar. Por ejemplo, lo del tema de esto de acá o sea, se me hizo difícil a mí ese ejercicio, más bien. Bueno, en esencia lo que había que hacer es determinar las características del sistema, las pérdidas en los conductos con diámetro 150, las pérdidas con 125, las pérdidas menores que están en cada uno de los dos tramos y dejarle la pérdida de la válvula como una incógnita, ¿no es cierto? Porque el caudal se iba a mantener en 65. En esencia, les resultaba como una ecuación donde se determinaba ya directamente lo que es la pérdida menor. Entonces, ¿qué dudas además de eso se les generó? O sea, por ejemplo, lo que calculé tramo por tramo cada una de estas pérdidas. O sea, Ujú. yo no le, o sea, al inicio creí que no estaba tomando bien. O sea, por ejemplo, se acogía mal los datos. Me confundió, o sea, por cosas mías, como le digo, o sea, cosas mías. Para mí se me hizo difícil ese ejercicio. Pero al final quedó solventada. Sí, ya haciéndole, pero ese estuvo feo. Ese último ejercicio, como le digo. Perfecto. ¿Y cómo les fue con el penúltimo? Que ya lo Ese estaba empezamos a largo, hacer. entonces. Este es Estaba bastante largo. largo, yo sé. ¿Y las iteraciones qué tal les fue? Por eso les pedí solo 2 iteraciones, ¿no? Para que no sea demasiado largo. Yo sé que no iban a llegar probablemente a la respuesta correcta, pero O sea, la calculadora se quedó pensando un chance. Y tocó, o sea, al menos a mí me tocó meterla en el Excel. Y como que ahí ya medio, o sea, sí se volvió más rapidito. ya, perfecto. El Excel es una buena forma. Pero Ajá. entonces, ¿nadie se le presentó dudas importantes? Yo quería hacerle una consulta de ese en cambio. O Claro. sea, con lo de las 2 iteraciones que hicimos, o sea, es para ver, o sea, con cuál nos cumplía, como quien dice. Sí, Y por probablemente ejemplo, o con dos sea, iteraciones no iban a llegar a cumplir, ¿no? Pero sí, ya sí. que vean el proceso y cuál es el que se necesitaría hacer. Pero por ejemplo, o sea, lo que yo le tenía ahí la duda era, en cambio, ¿qué pasa si, por ejemplo, o sea, le queremos hacer ese sistema más eficiente? Qué sé yo, por ejemplo, queremos cambiarle las pendientes, modificarle las alturas y todo eso. Ahí también, o sea, el proceso iterativo puede disminuirse o se puede aumentar. ¿De qué dependería ahí? Es que, a ver, ¿cómo qué cambios en pendientes o cosas por el estilo? Por ejemplo, o sea, el del punto A, bajarle un poquito más abajo, subirle un poco más arriba, hacerle más a la izquierda y todo eso. O sea. O sea, eso podríamos hacerlo, pero ya en la práctica realmente no se vuelve tan fácil, ¿no? Decimos, este tanque está aquí, ¿le puedo bajar? Tal vez sí, se puede hacer una excavación más grande, o yo qué sé, pero normalmente ya le consideramos como puntos dados. O sea, la idea es resolver el sistema para esos puntos dados. Sí se podría jugar un poquito, obviamente con Ajá. excavaciones, con tal vez hacer una plataforma para subir un poco, sí se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que no tenemos demasiado holgura. Ya, ya, ya. ¿Sí? Listo. Entonces, yo les Más diría, que es nada, preferible quedarnos con los niveles dados. ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda, alguien? ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Qué me dices, Miguel Veloz?
como usted mencionó, ingeniero, un poco largo y eso, pero de ahí sí no tuve problema, la verdad. Sí, no hubo problemas con, por ejemplo, el análisis de este lado para la determinación del nivel de energía en este punto. En esencia es No, lo que ya han visto varios semestres, ¿no? Desde, yo les diría, desde mecánica de fluidos. En esencia, estos ejercicios eran para que un poco vayan desarrollando esos temitas. Y en cuanto a los primeros ejercicios, quedan más para el uso de ecuaciones, ¿cómo les fue? Si les coincidió lo de la ecuación de Swami, de Haaland, de Colbrooke-White. Variaban un poco, la verdad. O sea, Sí, había un poquito de displicencia, o sea, pero me imagino que ya es por los criterios que cada uno toma. Incluso en el ábaco, por ejemplo, si uno lee mal, puede coger otro valor. exacto, es algo que pasó. En el otro curso les pasó a algunos de eso. No consideraron bien la rugosidad absoluta, entonces en el diagrama de Moody les daba una variación bastante importante, pero era una falla más de, diríamos, de toma de los datos que cualquier cosa. Y de ahí también un par de personas se les complicó el uso de la ecuación de Colbert-White como le pusimos para el ejercicio que acabamos de ver, el de los tanques. Esta parte de aquí. Entonces simplemente hago una acotación porque vi que a algunos les causó problemas, pero en esencia nosotros esta parte de abajo la simplificamos, ¿no es cierto? Por el número de Reynolds y la raíz de f. Entonces el número de Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática y la raíz de f sería hf por diámetro por 2 veces la gravedad sobre la velocidad por la raíz de L. Entonces, si multiplicamos los dos elementos, las velocidades se eliminan. Entonces, les pongo este dato porque un par de personas inclusive me pidieron una tutoría porque estaban bien confundidos con esta parte de la ecuación. Entonces, claro, y si eliminamos la velocidad, el resto de datos son conocidos, porque conozco el diámetro, conozco la viscosidad, conozco la longitud, conozco la gravedad, el diámetro nuevamente, ¿sí? Y aquí tendríamos simplemente las pérdidas que dependen de el valor que yo asumí, ¿no es cierto? El nivel de energía. Entonces sí está claro para todos qué es lo que hicimos con esta ecuación. Es una forma de simplificar para obtener un cálculo directo de la velocidad. ¿Qué me dice? ¿Esto se aplica para todo sistema o solamente para este, Inge? Disculpe. Eso es lo que yo Es que, estaba como con esa ven, duda. estamos uniendo las dos ecuaciones, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con Darcy-Weisbach, nosotros podemos utilizar esta ecuación, donde lo que estamos haciendo es simplificar todo el análisis. Obviamente es una ecuación que se vuelve bastante larga, pero ya conozco todos los datos, entonces yo puedo sacar directamente la velocidad en el conducto. ¿Sí está claro ahí? Sí, ingeniero. Entonces pueden usar esta ecuación, sí pueden, no hay ningún problema. Nos sirve bastante para simplificar los cálculos de velocidad cuando nosotros ya conocemos las pérdidas. Claro, ese es el problema, no tenemos que conocer las pérdidas. ¿Sí? Entonces en muchos casos las pérdidas son una incógnita, por eso la aplicabilidad de esto va enfocada cuando nosotros conocemos pérdidas. Sí está claro ahí, porque vi que en el otro curso algunas personas tenían problema con eso. Sí, todos. Ángeles, Vera, ¿qué me dices tú? Inge, ¿se acuerda que en los primeros ejercicios nos preguntó el método de Hallan, el otro método y el otro método y que varían los resultados? Hay, Ajá. por ejemplo, o sea, ¿cuál es el que tiene, o sea, más relevancia o que más se utiliza para los diseños como tal? El más utilizado es Colebrook White. Por,
Porque en esencia, en función de Colebrook-White se hizo el diagrama de Moody. Entonces es la que se considera como la más exacta de todas. Ah, listo, listo, Pero listo. obviamente en algunos casos se puede complicar el cálculo, se puede volver muy, muy largo. Entonces ahí entran la de Swami y la de Hallan. Entonces sí Ya, es ya. importante tener claro eso, ¿no? Si es que hay chance de usar la de Colebrook-White y ahora el software se basa en eso, entonces la usamos. Pero como ven, la idea es que vean que en algunos casos no hay variaciones importantes. Como acabar que puedan generar podríamos decir, una variación demasiado grande en el diseño. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Me preguntaba, ¿quién pregunté? Ángeles, ¿qué me dices tú? ¿Estás con Sí, todo todo claro? claro. Y tengo una pregunta, para los exámenes es necesario que le pongamos así como que reemplazo de cada fórmula. Por ejemplo, yo hice como hayan así en el Excel las iteraciones, entonces podemos poner eso como que una tabla y la iteración ya directamente. Depende de qué les pregunten el examen, la verdad. En algunos casos sí les pido que detallen las ecuaciones para ver qué estaban usando, ¿no? Porque a veces es bastante fácil simplemente generar una tabla y ya la tabla se calcula sola. Entonces, depende de qué, por dónde vaya enfocada la pregunta. ¿Sí? Sí, es. Bueno, entonces, si no hay más dudas, espero que esté claro, espero que no hayan tenido problemas. No se olviden, tienen que subir hoy día el trabajo y mañana tendríamos lo que son el trabajo de tanques que ya lo vamos a empezar a ver ahorita. Oye, hay que subir el trabajo, Inge, disculpe. O sea, los ejercicios hoy día y mañana acabamos el trabajo de ¿En qué tanques. parte ¿Pero qué está parte le para hacen los subir, Inge? ejercicios? En ¿Por qué no? en la unidad 3 en consultas, los ejercicios, y en la unidad 3 en trabajo tercer bimestre, el trabajo, la consulta de tanques. En consultas los ejercicios, ¿verdad? Ajá. Ay, ay, gracias. Sí, estamos claros todos con eso. Sí, todos, para que nadie me diga que no, que se equivocó. El Bueno, trabajo del grupo igual no importaba si solamente una persona va a subir, ¿verdad? sí, solo una persona que lo suba, porque si no, a veces genera más confusión que cualquier cosa. Ya, y el de ahorita, el de los ejercicios, el de consultas, de la unidad 3. Yay, Exacto. gracias. Ajá. Perfecto. Listo, entonces continuamos dentro de lo que son conducciones, ciertos criterios de diseño. El diámetro nominal, nuevamente es el diámetro exterior y hay que considerar el diámetro interior más dos espesores, uno de cada lado. Y dijimos que el espesor va a depender de la presión de trabajo, ¿no es cierto? Siempre. Entonces nosotros nos vamos a basar siempre en espesores comerciales. ¿Por qué? Porque resulta demasiado caro enviar a fabricar tuberías a la medida. Entonces, lo ideal es mantenernos con presiones comerciales. Normalmente en conductos al menos de acero, estas presiones varían de acuerdo a lo que se conoce como la cédula. Entonces, la cédula es una proporción del diámetro. Entonces, tenemos cédula 40, cédula 80, cédula 120, como deben haber visto en hidráulica general, no sé si se acuerdan. Pero esas opciones que hay en cuanto a las variaciones de material son las que debemos utilizar nosotros por facilidad y por economía del proyecto. El diseño, cuando hagamos conducciones, tiene que hacerse por tramos. ¿Por qué por tramos? Porque nosotros generamos normalmente un cuadro en donde vamos a incluir todos los tramos analizados y en esencia en ese cuadro vamos a ir colocando las abscisas. Entonces este abscisado va a ir variado dependiendo de la topografía que tengamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos topografía muy variable, nosotros podemos tener variaciones importantes de presión en tramos cortos.
Entonces, cuando tengamos una topografía accidentada o variable, la abscisa se recomienda cada 20 metros como mínimo. ¿Sí? Podrá ser con cada 15 metros o cada 10 metros. Obviamente, el análisis se vuelve mucho más largo si lo utilizamos abscisados más pequeños. Y cuando tenemos un recorrido más plano, más estable, el abscisado se recomienda que se haga cada 50 metros. Entonces, ¿qué es el abscisado? ¿Tienen todos claro? ¿Qué me dicen? Eso es lo que saben hacerle para, ¿cómo es? O sea, de bajarle a las tuberías de allí cuando les ponen, ¿verdad? O sea, en el terreno, ¿verdad? Exacto, se van poniendo con números, con destacas o con puntos qué abscisa corresponde. En esencia es una forma de medir desde un punto inicial la longitud que tenemos del conducto y nos sirve para identificar los tramos. Por ejemplo, la abscisa 1 más 150 sería el kilómetro 1 con 150 metros. Entonces la idea es permitir un fácil análisis y una fácil identificación de los puntos dentro de un conducto. ¿Estamos todos claros con eso entonces? Sí. Entonces, dentro de los criterios de diseño también hay que tener en cuenta que nosotros normalmente tenemos una carga máxima cuando el tanque de carga está con todo el agua dentro y una carga mínima cuando el tanque de carga está en las condiciones de nivel mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si este es el tanque, aquí está el conducto, nosotros normalmente consideramos una altura de sumergencia que es para proteger que no ingrese aire al sistema y ahí estaría nuestro nivel mínimo. ¿Sí? Ten en cuenta que siempre hay un volumen de agua bajo el nivel mínimo. Entonces nosotros tenemos nuestra carga estática máxima de trabajo con el nivel máximo y tenemos nuestra carga estática mínima, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en condiciones mínimas, que vendrían a ser las condiciones críticas. Entonces, en esencia, respecto a lo que vamos a hacer el análisis de presiones, nosotros debemos trabajar con el nivel mínimo, que es el caso crítico. Entonces, si nosotros al nivel mínimo estático le quitamos las pérdidas, tendríamos nuestra línea de energía de régimen o de funcionamiento del sistema. Ahora, esta línea de régimen normalmente, la línea de energía no va a llegar a coincidir directamente con el nivel del flujo. ¿Por qué? Si recuerdan en los análisis que hacíamos, las pérdidas van en función del diámetro. Entonces nosotros podemos identificar qué diámetro exactamente necesitaríamos en el sistema para, para que funcione correctamente. Entonces, el diámetro comercial no suele ser el que nosotros necesitamos. Debemos irnos por un diámetro comercial un poquito más grande, o sea que genera menos pérdidas. Entonces, al final de nuestra línea de energía real, nos queda una presión remanente. Esta presión remanente lo que es una presión más alta que la normal requerida con la que llegamos a nuestro tanque de descarga, nuestro tanque de almacenamiento. ¿Sí? Esta presión remanente también se le conoce como presión residual. Entonces, siempre va a estar. Normalmente, cuando esta presión es alta, podríamos hablar de un sobredimensionamiento. ¿Qué significaría que sea alta? Que el diámetro es demasiado grande, ¿no es cierto? Por eso no produce muchas pérdidas. Entonces, obviamente, no es un caso problemático, pero sí puede generar costos bastante altos. Entonces, obviamente, en los proyectos, si los costos empiezan a subir demasiado, puede que se vuelvan inviables. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando la presión remanente o residual es muy baja, no tenemos imprevistos, no hay problema, no lo tomamos como un caso crítico. Normalmente se recomienda que esta presión esté alrededor de los 5 metros, como mínimo 5 metros es la recomendación. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Entonces,
Seguridad en cuanto a qué, por ejemplo, que si colocamos un accesorio adicional o si por el paso del tiempo la rugosidad con la que tenemos el conducto empiece a variar y genere más pérdidas, estos 5 metros nos sirven para absorber cualquiera de estas situaciones. En cambio, si tenemos 50 centímetros, 30 centímetros de presión remanente, significa que si hay cualquier imprevisto, si es que hay cualquier variación fuera de lo esperado, podemos llegar a un punto en donde el sistema esté trabajando al filo de lo justo o inclusive que las pérdidas sean muy grandes y el agua ya no llegue de manera correcta a nuestro tanque de carga. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Sí está claro a qué se refiere entonces esta presión remanente o presión residual? Y eso es lo que pasa por lo general, por ejemplo, en, qué sé yo, sé lo que saben tener las subestaciones de bombeo y todo eso, así para distribuir a toda la localidad. O sea que ahí les toca variar todo eso, o sea, de diferentes tramos, mandar a diferentes presiones, diferentes líneas para conducir, o sea, todito el agua, ¿verdad? ¿O es otro Eh, principio eso? a ver, explícate un mejor cómo serían los sistemas de bombeo que me estás mencionando. O sea, yo, por ejemplo, eso me estaba, o sea, ahorita le estaba relacionando lo que usted dijo con lo que, por ejemplo, tienen ahí en donde sale el agua, por ejemplo, en los reservorios. O sea, para llegar con eso a distribuir a los diferentes hogares, tomando en cuenta que ahí hay, o sea, las redes son diferentes lugares, pues con pendientes y todo eso bajadas. Claro, sí. Entonces, Imagino que cuando ahí hay se da. diferentes reservorios, claro, nosotros debemos considerar para todos una presión remanente, ¿no? En esencia es una forma de tener cierta seguridad. Entonces, cuando tenemos sistemas de bombeo también, obviamente, depende del tipo de bomba, pero siempre vale la pena tener una presión adicional que nos sirve en casos críticos, especialmente cuando empiezan a generarse variaciones en el coeficiente de rugosidad. Eso es bastante común, por ejemplo, cuando tenemos tuberías de hormigón. Se empieza a generar variaciones importantes en la rugosidad en algunos casos. Entonces, simplemente lo que estamos generando es una especie de colchón. Entonces, cuando hay varios tanques es lo mismo, hay que trabajar en función de tener esa presión remanente. Especialmente por lo que les digo que los conductos en el comercio, la disponibilidad comercial, no son o no tienen demasiada variabilidad de diámetros. Entonces nos toca trabajar con los existentes. ¿Sí está claro? ¿Sí va por ahí lo que me decías? Sí, gracias. Entonces, del resto sí está claro con lo que es la presión remanente. En algunos casos nos genera duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua llega con mucha presión? Además de que si el agua llega con mucha presión, también puede haber mucha turbulencia. Entonces, siempre vale la pena nuestra válvulita de control. Esta válvula de control nos ayuda a regular con qué presión llega el agua a nuestro tanque de salida. ¿Estamos todos? Bueno, si es que nos llega a dar en uno de estos conductos una presión negativa, eso significa que el diámetro que hemos elegido es insuficiente. Podría ser muy pequeñito y nos está generando demasiadas pérdidas, o podría ser muy grande y el conducto está yendo sin agua, está yendo a flujo libre. Entonces hay que tener bastante cuidado en estos casos, ¿sí? Que no es lo mismo, ojo, esto va en función de las pérdidas que se generan, ¿sí? No es lo mismo que el caso que les mencionaba, ¿no es cierto? Si la tubería, debido a la topografía, empieza a ir algo así. Entonces, si tenemos dos niveles de agua, tendríamos una línea de energía de este tipo. En este caso, hay presiones negativas en esta zona de aquí de la tubería porque se encuentra sobre nuestra línea de energía. Pero esta presión negativa no se debe al diámetro, sino se debe a la ubicación o a la localización que le hemos generado a nuestro conducto. Entonces, debido a la topografía, estamos llegando a un punto muy alto con el conducto y esto genera las presiones negativas. Entonces, ¿sí está clara la diferencia? ¿Puede ser un poquito más explícito, Inge, por favor? O sea, no le entendí bien lo que estaba diciendo ahí. A ver, ¿qué parte, pero? Eso, o sea, de lo que la presión es negativa, o sea, A me ver, confundí. en algunos casos
puede que haya presión negativa en cuanto al diámetro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos demasiadas pérdidas, o sea, un diámetro muy chiquito, puede que no funcione y empiece a generar presiones negativas en el cálculo. O sea, que significaría que no está funcionando el sistema bien. Y por otro lado, cuando el diámetro es muy grande, pueden generarse presiones negativas en el cálculo debido a que el diámetro es muy grande y está trabajando en flujo libre, o sea, no hay presión. Entonces son dos casos críticos. Pero no es lo mismo esa comparación en cuanto al diámetro con lo que vimos hace un par de clases en donde teníamos una línea de energía, ¿sí? Aquí en rojo, y una línea de la tubería física en azul, que por decir la topografía presenta una variación de este tipo y nosotros colocamos con esa variación el conducto. Entonces, ¿qué pasa? Si se genera esta situación, la línea de energía está bajo la línea física. Eso significa, recuerden, la línea de energía considera los tres tipos de componentes de energía, ¿no? Carga de velocidad, carga de presión y carga geométrica. Entonces, la carga geométrica está sobre la línea de energía, significa que la presión es negativa en ese caso. Entonces, no es la misma situación, entonces vale la pena diferenciar los dos casos. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta qué puede significar cuando en los cálculos nos dan presiones negativas. Entonces, en esencia, hay que buscar tramos con cargas similares, ¿no es cierto? Y los tramos tienen que ser largos, especialmente para la definición del espesor de la tubería. Sí, es importante analizarlo en tramos largos, teniendo en cuenta lo que son las presiones comerciales y la resistencia de las tuberías. Normalmente, para el diseño de conducciones se utiliza una tabla de este tipo, en donde nosotros manejamos la distancia por cada tramo, la distancia acumulada, que normalmente va en relación con las abscisas que nosotros manejamos, la cota del terreno, la carga estática que mantenemos sobre el conducto, el diámetro interno del conducto, las pérdidas por fricción acumuladas, la línea de gradiente hidráulico que va a ser igual a la cota del terreno que tenemos, más la altura mínima que tenemos del agua y menos las pérdidas acumuladas. Esta altura mínima sería la altura del agua en el tanque, ¿no? Y la presión va a ser igual a la línea de gradiente hidráulico menos la cota del terreno en la abscisa y más la profundidad de la excavación que nosotros hemos hecho para el conducto. Normalmente la excavación está a la orden de 1 metro. ¿Sí? Entonces, en esencia, esta es mi línea de gradiente hidráulico. Este es mi terreno, esta es la cota. Y la profundidad donde está el conducto. En esencia, esta distancia de aquí es la carga de presión que nosotros tenemos para nuestro sistema. ¿Está claro? Sí. Entonces, en esencia, en este cuadro lo que tendríamos es los cálculos que ya hemos visto generados ya para un abscisado, de tal manera que nosotros podamos identificar ya abscisa por abscisa donde podríamos tener puntos con mucha presión o puntos con muy baja presión. El trabajo este ya los envía. Y pasaríamos al tema de tanques, que es en función del trabajo que tienen que entregar mañana. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, en cuanto a tanques, ¿qué encontraron ustedes? Explíquenme. Prendamos las cámaras, por favor. ¿Qué me dices, Marcelo Wilcatón? Sobre los tanques, Inge. ¿Sí? ¿Qué encontraste acerca de tanques? Encontré era que regularmente esos tanques se los utilizan como sistema alternativo de distribución de agua cuando
se presenta un problema en la red principal. Hay varios tipos de tanques, superficiales, enterrados, semienterrados. eh, Cada uno varía el sistema y se ve más o menos, tiene que ver las presiones. Ya. ¿Qué más? Y también sirven esos tanques como un volumen de regulación, de consumo o de distribución. También se puede utilizar así. Ya, perfecto. ¿Cómo dimensionamos el tanque? ¿Qué encontraste? Tú mismo, Marcelo. ¿Qué encontraste acerca de cómo sea el tamaño de un tanque? De lo que encontré, decían que para el dimensionamiento era que teníamos que analizar la demanda de agua. La demanda. La demanda de agua, sí, por un lado. Por otro lado, también el aporte, ¿no es cierto? O el abastecimiento de agua. Sí, Entonces, ¿cómo influye en eso en el dimensionamiento del tanque? Esa es una parte bastante importante. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Marcelo? ¿Te acuerdas? ¿Qué investigaste? no, ya no me acuerdo mucho. Déjame estar revisando. Ya que está abajo ya es para mañana, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, sí. Eh, a ver, Carlos Zurita. ¿Recuerdas tú de dónde nace el dimensionamiento de estos tanques? No, Inge, no recuerdo. O sea, lo que prácticamente estábamos viendo era en función de lo que vamos a abastecer. Se Sí, dimensiona el exacto. tanque. Ajá. Pero de ahí no. ¿Cómo analizo eso? Porque ¿para qué nos sirve el tanque en esencia? ¿Cuáles dirías tú que son las utilidades de los tanques? O sea, prácticamente em, para guardar agua, prácticamente se podría decirle, y abastecer qué sé, a un pueblo. Ya, pero ¿por qué relacionamos el tanque con abastecimiento? Porque nosotros tenemos agua almacenada que nos va a permitir abastecer el sistema. Pero ¿por qué no está conectado directamente a la tubería, no? ¿Cuáles crees que son las razones? Porque muchas veces más funciona como reservas de agua prácticamente. O sea, no es que vamos a poder abastecer a una población solo por una tubería, sino que de este tanque va a salir para diferentes puntos. Sí, por ahí exactamente. En esencia, si yo le conecto directamente a la tubería, voy a tener un problema de que el agua que me llega normalmente no es la misma cantidad que el agua que yo necesito para abastecer al sistema. Entonces, ese es el uso principal, ¿no es cierto? Y va enfocado a lo que nosotros conocemos como volúmenes de regularización. Regulamos los volúmenes. ¿Por qué? Por ese hecho de que la cantidad de agua que entra no es la misma cantidad de agua que sale. Y normalmente nosotros podemos asumir el abastecimiento como constante, sí, porque más o menos siempre tomamos una cantidad de agua similar del río y la planta de tratamiento genera una cantidad de agua más o menos similar. Pero los consumidores, en cambio, no se comportan de una manera constante. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana el consumo de agua no va a ser el mismo que a las 7, ¿no? Entonces, en esencia, ese es el principal uso de los tanques, generar la regularización de volúmenes. Compensar las variaciones también se le llama, pero va por el mismo lado. ¿Sí está claro esto?
por otro lado, ¿para qué también nos pueden servir los tanques? Para asegurarnos que tengamos una presión más o menos estable dentro de nuestro sistema de distribución. Entonces, los tanques por eso normalmente se encuentran sobre el nivel de la red de distribución, de tal manera que la presión que los tanques van a generar sobre la red sean las adecuadas para mantenernos dentro de los márgenes normales, que suele estar entre 5 y 50 metros de columna de agua. Entonces, ahí la razón de que nosotros necesitemos generar tanques para el almacenamiento. ¿Sí está claro ahí para todos? Sí. Entonces, ¿recuerda alguien cuál era el concepto de volumen de regulación? Nadie, ¿qué me dices, Felipe Banda? Inge, Ujú. eso como tal no era entre el 20 o 30% del consumo diario que va a tener un sistema de bombeo por gravedad. ¿Qué cosa, pero? Lo del volumen de regulación. No, no. El volumen de regulación es un concepto ya en sí, Ah, perdón. que engloba todo lo que se consume y todo lo que se abastece. El concepto que va de la mano del volumen de regulación es que es un volumen de agua que nos permite, o un volumen en espacio también podríamos hablarlo así, que nos permite almacenar el agua, o sea, que nosotros podamos tener un espacio donde guardemos el agua en el caso de excesos, o sea, cuando lo que está produciendo la planta de tratamiento es bastante y nosotros no lo estamos consumiendo, y tener agua guardada suficiente para poder abastecer el sistema en el caso de déficit, o sea, cuando lo que está produciendo mi planta de tratamiento no es suficiente para abastecer a la población. En esencia, ese es el concepto. Entonces, en esencia, nosotros estamos considerando lo que nosotros necesitamos, el consumo de la población, y lo que nosotros tenemos como captación de agua del río. Entonces, por eso los volúmenes de regulación son tan importantes, porque nos dan una idea de qué tan grande tiene que ser el tanque de reserva. Porque si yo digo, sí, me hago un tanque de 20 metros cúbicos y de repente no, necesito 50, la idea es que podamos prever eso mediante este análisis de volúmenes de regulación. ¿Sí está claro ahí? Ese es el uso principal y nosotros en esencia podríamos decir que se modifica el régimen en la fuente, o sea, lo que nosotros estamos obteniendo de la fuente, para ajustarlo a lo de los consumos. Entonces, en esencia, generamos un equilibrio entre el agua que llega al sistema y el agua que sale del sistema. Y como les decía, también es importante que se puede mantener una presión adecuada dentro de la red de distribución. Analizamos siempre lo que es la demanda y la aportación, tal cual como les dije, ¿no es cierto? Hay que hacer un histograma en donde veamos cómo varían los caudales de consumo y de aporte, y en función de eso hacemos nuestro análisis de volúmenes acumulados dentro de un periodo de regulación. El periodo de regulación depende del tipo de proyecto, y para estos proyectos de agua potable, la regulación la haremos nosotros con normalmente un periodo de regulación de un día. ¿Qué significa eso? Que el volumen de agua que nos llega a lo largo del día tiene que ser suficiente para abastecer al consumo de agua que vamos a tener durante el mismo día. ¿Sí? Entonces, conforme nosotros variamos de este periodo de regulación, podemos variar el tamaño de nuestro tanque. Por eso es que no necesitamos tanques demasiado grandes para sistemas de abastecimiento de agua, mientras que si nosotros analizamos un sistema de una central hidroeléctrica, por ejemplo, en la central hidroeléctrica nosotros vamos a tener una temporada donde no hay lluvia, una temporada donde hay mucha lluvia. Entonces ahí nosotros tenemos que usar periodos de regulación normalmente de 4, 6 meses o tal vez hasta un año. Entonces en esos casos, que resulta que nuestro volumen de regulación es mucho más grande y por eso en una central hidroeléctrica nosotros tenemos una presa con una reserva de agua gigantesca. Entonces de ahí nacen todas estas relaciones. ¿Sí está claro?
Zinc. Y finalmente también los tanques nos sirven para disponer de una cantidad de agua en casos de emergencia. ¿Cuáles son los casos de emergencia típicos? Tener un volumen contra incendios, si se produce un incendio, poder solventar el requisito, que son consumos de agua bastante altos, y también generar un volumen suficiente de agua para poder abastecer a la red en caso de un daño, por ejemplo, o de un mantenimiento de uno de los elementos del sistema. Entonces, esos diríamos que son los tres usos principales que se le da a un tanque. Entonces, bueno, como cuando hablamos de compensación de variaciones horarias, lo que tenemos en esencia es las variaciones de consumo, el volumen de regulación. Entonces, no hay para qué irnos mucho más allá. Cuando hablamos del volumen contra incendios, todos recuerdan, antes de continuar, todos recuerdan lo que es, cómo se calculaba el volumen de regulación. ¿Qué me dices, Juan Martín Narváez? Eh, o sea, el volumen que se necesita. ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo calculábamos? Pero, ¿recuerdas el proceso? No, no muy bien. Era de hacer un proceso, no recuerdo la verdad. Teníamos un método gráfico y un método analítico mediante un cuadro de análisis. En esencia, el proceso gráfico dependía de un análisis de los histogramas de caudales, o sea, el caudal de aporte y caudal de consumo. Después generábamos nuestro gráfico de volúmenes acumulados respecto al tiempo. Después determinamos dónde tenemos excesos y dónde tenemos déficits. Veíamos cuál es el exceso máximo y el déficit máximo. Y con eso nosotros ya podíamos generar una curva paralela en donde vamos a tener una distancia de separación con la curva original de nuestro volumen de aporte igual al déficit máximo. Entonces con eso nosotros ya determinábamos que el volumen de regulación iba a ser igual al volumen de aporte menos el volumen de consumo más el valor absoluto del déficit máximo. ¿Recuerdan ya eso ahí? Sí. Sí. Recuerden que es parte de lo que tendrían que entregarme mañana, así que necesito que estén al tanto de eso. Ahora hablando de volúmenes contra incendios, nosotros tenemos la norma ecuatoriana, pero aquí les he puesto una pequeña comparación con lo que es la norma RAS 2000 de Colombia, que ellos nos dicen que para caudales contra incendios utilicemos esta ecuación en función de la población servida, ¿sí? Entonces, tenemos el caudal requerido, que es el que vamos a utilizar contra incendios en metros cúbicos por segundo y el número de habitantes. Entonces, este caudal lo obtenemos, identificamos el volumen que hay que proveer en el tanque de almacenamiento como este caudal funcionando por 2 horas. Eso es lo que nos dice la norma colombiana. Ahora, ¿qué nos dice la norma ecuatoriana? Que nosotros para la demanda contra incendios utilizamos los siguientes valores. Para poblaciones de menos de 3.000 habitantes futuros en la costa, siempre hablamos de futuros porque el diseño lo hacemos para la población futura al final del periodo de diseño. Y 5.000 habitantes en la sierra, no consideramos volúmenes contra incendio. Esta parte va enfocada a que se puedan generar sistemas más pequeños para poblaciones pequeñas. Después, cuando tenemos poblaciones de hasta 20.000 habitantes futuros, utilizamos esta ecuación de acá, mucho más simple, 50 veces la raíz de la población en miles y la respuesta en metros cúbicos. Y para poblaciones de más de 20.000 habitantes, futuros obviamente, se toma en cuenta la ecuación, volumen y contra incendios igual a 100 veces la raíz de la población en miles. Entonces, si hablamos de una población de 2 millones de habitantes, tenemos más de 20.000,
Nos iríamos de esta ecuación de acá, el volumen contra incendio sería 100 veces la raíz de 2 millones para 1000, quedarían 2000. ¿Cuánto me da esto? Da 4.400. 4.400. 4.400 metros cúbicos, ¿no es cierto? Ahora veamos una población que tiene 100.000 habitantes. El volumen contra incendios será 100 por la raíz de 100. La raíz de 100 es 10 por 100, 1000. Entonces vemos que puede generarse una variación bastante importante en cuanto a estos volúmenes. Tengan en cuenta que 4.400 metros cúbicos es un volumen bastante considerable. Y si tenemos una población de, vamos, de 19.000 habitantes, ya estaríamos dentro del otro rango, sería el volumen contra incendios, 50 veces la raíz de 19. ¿Cuánto nos da? Más o menos 250, algo por el estilo. 230. 217. 217. Ajá, metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para tener en cuenta lo que dice la norma ecuatoriana. ¿Sí está claro ahí? Sí. Y lo que teníamos, la reserva para generar un abastecimiento en casos de emergencia. Sí, nosotros podemos necesitar tener un volumen de agua, por ejemplo, si se daña algún elemento en la planta de tratamiento o en la captación y necesitamos abastecer al sistema sin, más bien dicho, sin cortar el abastecimiento. Entonces, siempre debe ser posible garantizar el suministro, porque uno de los criterios de calidad en un sistema de distribución de agua potable es que podamos mantener un suministro sin cortes, de tal manera que no se produzcan cortes más de una o dos veces al año. Entonces, imagínense, la mayoría de sistemas aquí en el Ecuador no son capaces de cumplir estos criterios de calidad. Este volumen normalmente se le considera entre un 25 a 30% de todos los volúmenes que vimos antes. Entonces, en esencia, sumamos el resto de volúmenes y le sumamos un 30% que nos serviría para cubrir estos problemas en casos de emergencia. Como consideraciones hidráulicas, la presión de entrada en la tubería se recomienda que sea mayor a 5 metros sobre el nivel máximo. De esta forma garantizamos que el tanque siempre esté lleno. Lo que veíamos, ¿no es cierto? La presión residual o presión remanente mayor a 5 metros. El nivel de agua máximo está relacionado con la presión máxima en la red. Entonces necesitamos contemplar cuando el tanque de carga está con su nivel máximo, que se cumplan las presiones máximas en el sistema, y cuando tenemos el nivel de agua mínimo, que se cumplan las presiones mínimas en el sistema. Entonces, en esencia, nosotros lo que hacemos normalmente ahora es generar un detalle acerca de los puntos críticos en el sistema, y mediante software vamos a obtener directamente donde tenemos puntos con presiones muy bajas, puntos con presiones muy altas y puntos donde podría haber velocidades negativas. Entonces esos puntos tenemos que considerarlos como críticos. ¿Hasta ahí estamos todos claros o alguien tiene alguna duda? Creo que no hay. Bueno, ten en cuenta que esto deben tenerlo claro para el día de mañana igual. Son las 10, tomámonos unos 5 que 7 minutos.
Listo, continuamos. ¿Me siguen? Prendan las cámaras, por favor. Sí, Inge, listos. Listo, entonces, los tanques de regularización normalmente pueden ser de diferentes materiales. Acero es una buena opción cuando tenemos tanques no tan grandes. Concreto es una de las opciones más comunes porque nos permiten generar tamaños bastante grandes. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la construcción, tal cual como cuando hacemos una cisterna, en donde la parte baja tiene que ser construida, en la mayoría de casos, por facilidad de construcción en dos etapas. La parte baja como la etapa 1 y las paredes como la etapa 2. Siempre que sea posible hacerlo en una sola etapa, pues es mejor, pero hay que cuidar mucho los agrietamientos. Y lo mismo la posibilidad de filtración. Entonces, cuando se la construye en dos etapas, hay que generar normalmente una zona impermeable mediante una especie de elementos de caucho que tienen dos aletas y una parte gruesa en el medio, de tal forma que la una sección se funde con la parte baja y la otra sección con la parte alta. Es bastante importante eso porque si se llegan a producir filtraciones de agua en la base de una cisterna, es bastante difícil de eliminar, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Hay también tanques de mampostería y concreto. Normalmente tienen mayores posibilidades de fuga porque no son elementos monolíticos, entonces yo les diría no son los más recomendables. Lo mismo en cuanto a la forma, puede haber una gran variedad. Hay tanques con formas cónicas, con formas cilíndricas, con formas esféricas, con formas rectangulares. Normalmente los de hormigón pueden tener formas rectangulares, ¿sí? O formas cilíndricas y son normalmente ubicados sobre el suelo. La forma realmente va de la mano con la facilidad de construcción y el tipo de material utilizado. Pueden ser también elevados. Los elevados tienen la ventaja de que pueden generar mayor presión para la distribución. Pueden ser enterrados, donde los enterrados tienen la ventaja de que pueden tener un mejor control de la temperatura del agua. Los semienterrados, yo les diría, no son tan recomendables porque estructuralmente a veces sí presentan ciertos problemas por la presión del suelo. Y los superficiales, que también son bastante comunes, son bastante útiles. Normalmente se los hace de hormigón o de acero y presentan un muy buen funcionamiento. ¿Cuál es la desventaja de los superficiales y los enterrados? Que no tenemos mucha holgura en cuanto a la generación de altura para mejorar la presión de la distribución. En cuanto a la localización del tanque, se dice que el tanque tiene una mejor ubicación cuando está en el centro de gravedad de la red de distribución en donde vamos a entregar el agua. Pero obviamente eso se vuelve difícil por el espacio. Normalmente los centros de gravedad son bastante colapsados, no hay mucho espacio, los terrenos son caros, entonces se vuelve un problema. Lo mismo, la estética puede ser un problema, se va a ver feo tener un tanque en medio de una ciudad. La seguridad, lo mismo, hay muchos factores que pueden atentar contra la seguridad del tanque, ¿sí? Entonces casi nunca es posible. Entonces, aunque sea lo más económico, nosotros normalmente no vamos a podernos ir por esa solución. Y hay ciertas opciones en cuanto a la ubicación del tanque. Un tanque de distribución va a ser el que se encuentra después de nuestra captación y nuestra planta de tratamiento, ¿sí? En un punto más alto que la red de distribución, que es la que tenemos acá, de tal manera que con las presiones mínimas que se manejen, se pueda generar un abastecimiento adecuado.
Este tipo de tanques es bastante común porque se encuentra en una zona no tan lejana de la toma de la captación, de la planta de tratamiento, ni tampoco de la ciudad. Nos genera una buena opción para ser utilizado. Por otro lado, nosotros podemos tener un tanque elevado en donde tenemos la boca toma, la planta de tratamiento y después mediante un sistema de bombeo yo le alimento de agua al tanque elevado, ¿sí? Y también tengo un bypass para que en casos de que el tanque elevado no esté funcionando pueda abastecer a la red de distribución directamente. Esta opción es buena, nos permite tener un buen control de las presiones en la red de distribución, porque van a depender de la altura del tanque, y también generan una mayor facilidad para el control del sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque si la bomba está antes del tanque elevado, yo puedo generar una planificación, una organización del esquema de trabajo para el sistema de bombeo. Entonces, si yo tengo 2 o 3 bombas, pues la una trabaja por un periodo, después le ayuda a la otra, y en casos donde ya empieza a haber mayor necesidad de volúmenes de agua, nosotros generamos trabajo entre las dos bombas, ¿sí? De una manera controlada. Mientras que si por algún acaso tengamos un sistema de bombeo acá, ¿sí? Nosotros tendríamos que depender, el funcionamiento de la bomba dependería, más bien dicho, de la necesidad de agua del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en este caso hay demasiado consumo de agua, puede que necesitemos que las bombas pasen prendidas por periodos largos de tiempo. Entonces, eso significaría que la bomba va a estar sujeta a un desgaste más alto. Y otro caso que se puede generar es de donde nosotros utilicemos un tanque de compensación. ¿Qué es un tanque de compensación? Es un tanque que se coloca al extremo opuesto de nuestra red de distribución. Entonces aquí está nuestra captación, nuestro tratamiento, llegamos a nuestro tanque de distribución. Este tanque abastece esta red de acá, pero cuando el consumo de la red no es tan alto, el flujo va hacia el tanque de compensación, o también se conoce como tanque de cola. Este tanque se va a abastecer de esta cantidad de agua y en el momento de que el consumo de la población crezca, vamos a poder generar distribución a través de los dos tanques. Entonces es bastante ventajoso porque nos ayuda a generar una buena presión dentro de la red de distribución. Si es que no hay el tanque de compensación, probablemente esta última sección de la población no tenga una buena presión, ¿sí? O si es que tiene buena presión, probablemente la primera sección de la población tenga demasiada presión. Esos son los casos que suelen pasar. Entonces, si yo genero este tanque de compensación, puedo generar una presión mucho más estable a lo largo del sistema. ¿Sí está claro este funcionamiento? Sí, Inge. Entonces es una muy buena opción tener un tanque de compensación porque nos ayuda a ahorrar energía, ¿sí? Y a tener una mejor entrega en la calidad del servicio. Tenemos los tanques rompepresiones que están aquí simplemente como un accesorio. ¿Tienen claro ustedes cómo funciona un tanque rompepresiones? ¿Qué me dice? O sea, como tal, no suele utilizarse esto para que se pueda distribuir mejor la energía, o sea, el paso del agua y todo eso para que no colapse el sistema. O sea, eso es lo que yo tengo entendido. En esencia, si nosotros tenemos una alta pendiente, tenemos aquí un tanque que está abasteciendo agua. ¿Qué pasa cuando esta presión es demasiado alta? Puede generar daños en el sistema. Entonces aquí yo puedo colocar tanques rompepresión, donde lo que tengo es una especie de cisterna pequeña, a donde llega un conducto y sale un conducto. Entonces, ¿qué pasa? Para yo reducir esta presión con la que voy a llegar acá a la red de distribución, yo coloco este tanque rompepresión y aquí hago que la presión se vuelva cero. Entonces mi presión en este punto ya no va a ser toda esta, sino va a ser esta de acá. Entonces, de esa forma yo puedo mantener las presiones dentro de un rango permitido.
y puedo evitar lo que es el disconfort de los usuarios que se va a generar cuando nosotros tenemos demasiada presión, ¿sí? Que puede ser un problema crítico porque se empiezan a romper las tuberías, se empiezan a producir fugas, etcétera, etcétera. Les digo, un punto clarísimo para darnos cuenta de esto es en el Valle de los Chillos, en donde los tanques están bastante altos y la presión en algunas zonas supera los 100 metros de columna de agua, que es altísima. Por eso ustedes pueden ver que las tuberías de PVC colapsan rápidamente en esta zona. Sí está claro entonces cómo funcionaría esta tubería este tanque rompe presión. Simplemente llega el agua, queda a flujo libre y continúa desde ahí nuevamente el flujo. ¿Sí me siguen? Entonces, los tanques rompepresiones son bastante útiles, pero la ubicación es importantísima. Si nosotros le colocamos muy abajo, ¿qué pasaría? Capaz que dejamos que la presión baje demasiado y no llegue de manera adecuada al final de la red. Entonces, eso sí, hay que ubicarlos de una forma bastante cuidadosa. Estos tanques pueden ser de tipo rebose, en donde nosotros tenemos un tanque de emergencia, en donde también se pueden controlar ciertas variaciones de presión, no llegando a casos muy críticos, pero en esencia sube mucho el nivel del agua y nosotros tenemos un sistema de rebose que se deshace de esta agua en exceso. Y un tanque con válvula flotadora, en donde cuando el nivel del agua llega muy arriba, lo que hace esta válvula es cerrar el paso del flujo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando las presiones son altas, hay peligro de que la válvula se dañe de manera rápida, ¿no es cierto? Y puede ser un costo que no queramos estar incurriendo todo el tiempo. Entonces los tanques de reserva se diseñan para el caudal máximo diario. Ten en cuenta que el volumen de regulación es importantísimo, entonces las variaciones horarias se absorben por la regulación que genera el tanque. El caudal que entra se considera como constante. Sabemos que no es constante, pero normalmente se mantiene bastante estable. Entonces, al ser estable, nosotros podemos asumirlo como constante. El caudal que sale es variable, ¿sí? Hay variaciones importantes, tal cual como les mencionaba. Los consumos típicos suelen ser así. Las horas de la madrugada y la noche no tienen mucho consumo. Las horas de la mañana presentan consumos súper altos. Se ubica de una forma que tenga una buena presión en la red. Como les dije, es uno de los principales datos a tener en cuenta, que nosotros vamos a necesitar que la presión sea lo más estable posible, se distribuya bien a lo largo de la red, eso por la calidad del servicio a los usuarios. La presión obviamente viene dada por la cota del tanque de carga, del tanque que está más arriba. La presión no puede ser muy alta, ¿sí? Se pueden generar fallas para los usuarios, esto es importante. Y se recomienda sectorizar la distribución por zonas de presión. ¿Qué significa sectorizar? Que nosotros podríamos generar sistemas de distribución que estén divididos por sectores. Eso significa, no significa, has dicho, que no estén interconectados. Los sectores pueden estar interconectados si tenemos algo así, por ejemplo. Yo podría, mediante válvulas, generar sectorizaciones de tal manera que si es que yo quiero, puedo trabajar con este sector y este sector totalmente separados, inclusive cada uno con su respectivo tanque de distribución. De esta forma, cuando yo sectorizo, puedo tener un mejor control en las presiones que se generan en el sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener sectores demasiado alejados en donde la presión pueda bajar mucho. Entonces, de esta manera yo controlo mucho mejor las presiones y mediante estas válvulas puedo ir generando variaciones en la distribución. Como por ejemplo, ¿qué pasa si este tanque necesita mantenimiento? Pues simplemente abro las válvulas y este tanque se encarga de abastecer todo el sistema. Entonces, la sectorización es una de las mejores herramientas de sistemas de distribución de agua potable. Y la verdad, yo les diría que
la sectorización en los nuevos sistemas de distribución de agua potable es casi que vital por el hecho de que nos permite una versatilidad en cuanto a daños en la tubería, en cuanto a procesos de mantenimiento, daños en los tanques, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive hay varios proyectos. Hace algunos meses nosotros hicimos una tesis en donde lo que hacíamos era analizar el proceso de sectorización en una población en una ciudad del oriente del Ecuador. Entonces era bastante interesante cómo se producían bastantes mejoras en lo que es la calidad del servicio mediante lo que es sectorización. Y la inversión no era demasiado grande porque más bien iba enfocada a lo que es control con válvulas y la colocación de un par de tanques adicionales. Entonces sí está claro cómo funciona este este concepto, perdón, de sectorización. ¿Y esto de la sectorización se aplica más para las pequeñas ciudades o pequeños poblados que para las grandes metrópolis? O No, sea, para como tal. nada. Más bien dicho, en las grandes ciudades es mucho mejor tener sectorización, porque es mucho más difícil abastecerles con un solo tanque o con un solo sistema. En Quito tenemos un montón de tanques. Entonces los tanques empiezan a distribuir agua solo a ciertos sectores y eso genera una mejora dramática en lo que es la calidad del servicio. ¿Sí? En esencia, cuando sectorizamos, nosotros podemos hacer algo así. Nuestro nivel de referencia para las presiones mínimas con las presiones críticas es el nivel estático mínimo, o sea, cuando tenemos ya poca agua en el tanque. Entonces ahí nosotros vamos a tener la línea de gradiente máxima, que va a ser cuando nosotros tengamos poco consumo, o sea, hay alta presión porque no hay muchas pérdidas, y nuestra línea de gradiente hidráulico mínima, que se va a generar cuando hay poco consumo y por ende, máximo consumo y por ende pocas pérdidas. Entonces, en función de eso yo puedo analizar con un tanque cómo yo genero la distribución de presiones de la ciudad. Entonces yo puedo dibujar cómo va mi línea de gradiente hidráulico mínimo y máximo y cuando esté bajo la línea de gradiente mínimo, yo puedo decir que estas viviendas no necesitan cisternas porque siempre van a tener una presión adecuada. Obviamente, si es que el sistema no genera buen servicio y hay bastantes cortes, podríamos decir que en ese caso ya se necesita una cisterna. Pero desde el punto de vista presiones, no sería necesario. Mientras que cuando yo tengo viviendas que están por esta zona de acá, donde están abastecidas durante las horas de menor consumo, pero se produce un máximo consumo y no están abastecidas las viviendas. ¿Qué sucede? Se requiere ya el uso de una cisterna porque en ciertas horas no van a tener una presión adecuada. Entonces, esto pasa bastante y lo pueden ver ustedes en las viviendas, ¿no? A ratos la vivienda tiene bastantísima presión, está súper bien y de repente a ciertas horas baja y es un chorrito de agua. Pasa bastante en las ciudades del Ecuador. Esto se debe a que son horas de máximo consumo y obviamente se generan muchas pérdidas en el sistema. Cuando se generan muchas pérdidas en el sistema, se reduce nuestra línea de gradiente hidráulico y nosotros tenemos el problema de que la presión no va a ser suficiente. ¿Sí está claro ahí? Inge. Perfecto. De ahí tenemos varios accesorios, como por ejemplo las válvulas de aire. Las válvulas de aire son unos accesorios que se colocan en la parte alta de los conductos. ¿Por qué? Porque hay tendencia a que se acumule el aire. ¿Qué pasa cuando se acumula el aire? La sección transversal del flujo disminuye, eso significa que la velocidad incrementa y también que se produce mucha turbulencia. Entonces, cuando se produce mucha turbulencia, nosotros podemos tener mayores pérdidas, podemos tener una variación en cuanto al caudal enviado también, ¿sí? Y esos efectos generan un problema en el sistema. Entonces ahí nosotros utilizamos estas válvulas de aire que simplemente se colocan en la parte superior y permiten la salida del aire para que no se generen estos problemas mencionados. Y lo mismo estas válvulas de aire al momento de vaciar o de llenar el conducto generan podemos decir, un más rápido comportamiento para lo que es el llenado vaciado del conducto, de manera que no se generan presiones de vacío, no se genera demasiada acumulación de aire y esto permite que tengamos procesos más eficientes.
Pues hay varios diámetros para estas válvulas de aire y se recomienda que se las coloque cada 300 metros en las zonas altas para poder permitir la salida adecuada del aire. También, ojalá cuando ya se vuelva a la parte presencial van a poder ver, espero que se mantenga funcionando porque se hizo una tesis en función de lo que es el uso de válvulas de aire en un sistema de conducción. Y es bastante interesante ver cómo varía el funcionamiento del sistema cuando se abren y cuando se cierran las válvulas de aire. El problema es que, claro, llevamos más de un año que no se ha utilizado este dispositivo que se generó como una tesis y las bombas cuando pasan mucho tiempo sin utilizarse tienden a bloquearse, o sea, se empieza a pegar el sello mecánico. Entonces esperemos que esos sistemas se mantengan o que les estén dando un buen mantenimiento. Yo lo dudo, pero bueno, esperemos que funcionen para que ustedes puedan utilizar estos sistemas que se han generado en el laboratorio para facilitar el conocimiento y facilitar el ver ciertas características que se utilizan dentro de los sistemas hidráulicos. Por otro lado, tenemos también una válvula de purga. La válvula de purga es una válvula de limpieza en donde nosotros la vamos a colocar en la parte baja de los sistemas. ¿Por qué? Porque en la parte baja se acumulan los sedimentos. Entonces, de esta manera nosotros podemos generar una apertura de esta válvula y generar la limpieza de los sedimentos. Entonces, también son válvulas bastante versátiles, hay varias opciones. Y también hay unas automáticas y otras de funcionamiento manual. Lo mismo tenemos válvulas de corte o válvulas de cierre. Normalmente son válvulas de compuerta, de globo, mariposa, en donde nosotros manejamos el flujo de agua que pasa por el conducto. Nos dice que las válvulas de compuerta son difíciles de operar. Sí, en algunos casos se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque necesitan varias vueltas para poder abrirse o cerrarse. Pero en muchos casos también son bastante más resistentes y por eso se las suele utilizar. Entonces, simplemente se las utiliza para controlar el flujo cuando queremos controlar, por ejemplo, mucha presión o cuando queremos dar mantenimiento o cuando queremos generar un cambio de accesorios o un arreglo también. Tenemos las válvulas reductoras de presión. ¿Se acuerdan de los tanques rompepresión? Esta es una opción para no colocar tanques rompepresiones, sino más bien simplemente regular la presión. Se la puede ajustar a un nivel de presión y la válvula va a mantener esa presión. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay mucha variación de presiones en el sistema, puede que se empiece a dañar el sistema interno de esta válvula. Entonces, eso va a generar que no tengan una vida útil demasiado prolongada. Entonces, como ven aquí, funciona mediante un resorte y obviamente cuando ese resorte empieza a fatigarse, las medidas ya no van a ser exactas. También normalmente contamos con las válvulas de flotador, que lo que hacen es controlar el nivel del agua. Simplemente llega el agua hasta un nivel y esto se cierra, entonces ya no permite el paso. Existen válvulas similares en función de un radar, que se conoce que también es un flotador. Es un flotador que está conectado a un elemento electrónico y lo que hace en ese caso es cortar el funcionamiento de los sistemas de bombeo. Hay también los bypass que les mencionaba. Se utilizan cuando el tanque de reserva está en mantenimiento o en reparación. Entonces, en esencia, el bypass lo que hace es permitir que el sistema siga funcionando por medio del conducto, o sea, sin tanque de reserva. ¿Cuál es el problema? Que no se genera regulación, no se cubren variaciones horarias, entonces vamos a tener agua, poca agua cuando el consumo es alto, mucha agua cuando el consumo es bajo. Entonces, simplemente es un sistema para casos de emergencia en donde no puede estar funcionando el tanque de reserva. También suele haber un drenaje. El drenaje en esencia es una forma de deshacerse, por un lado, de sedimentos y por otro lado de flujos de agua cuando tenemos demasiado volumen de agua o cuando tenemos presiones muy altas. Entonces, estas válvulas lo que hacen es generar un control en casos muy específicos.
Ahí tenemos dispositivos para la salida del tanque, ¿sí? En donde buscamos que se genere una hermeticidad para que no haya fugas, y la ventilación que nos permite evitar la generación o el crecimiento de bacterias anaerobias. En muchos casos se incluye también un rebose. El rebosadero es un conducto que cuando el nivel de agua llega a un punto empieza a generar la salida del flujo de agua. No es tan común encontrarlo en todos los tanques, pero es una opción que puede ser bastante útil, especialmente cuando no tenemos total confianza en el sistema de control de niveles, ¿no es cierto? Podría ser también una válvula de flotador o un radar. Aquí está el sistema de una cisterna pequeña, ¿no es cierto? Tenemos nuestras válvulas, tenemos nuestro acceso, nuestra aireación, ¿sí? Y si se le incluye el cono de rebose, como les digo, para evitar que se llene demasiado la tubería. Entonces, cuando nosotros tenemos diferencias, bueno, tenemos varios casos entre los cuales relacionamos el volumen que entra del agua y el volumen que sale. Al momento de que sea igual, nosotros hablamos de un volumen regularizado. Entonces estamos hablando de volúmenes de regulación. Recuerden, esta es la característica principal para determinar volúmenes de regulación. Cuando el volumen de entrada es menor que el de salida, no satisface. ¿Qué significa eso? Que estamos teniendo más agua en el consumo que en el aporte. Entonces va a llegar un punto en que nos quedemos sin agua en el tanque. Entonces no es una opción. Y cuando el volumen que entra es mayor al volumen de salida, se habla de que no se necesita tanque, pero yo les diría que no es una buena opción. El tanque nos sirve para otras cosas más que para la regularización. Entonces, en esencia, cuando este volumen de entrada es más alto, yo fácilmente puedo enviar el agua de nuevo al río, pero puedo contar con un volumen suficiente para casos de emergencia o para casos donde tenemos que dar mantenimiento al sistema. Entonces, mi recomendación, siempre es necesario un tanque de regularización. La salida del agua depende del patrón de consumo. Normalmente lo conocemos porque este patrón determina o es determinado por la población y también por las características o la cultura de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un alto consumo de agua, obviamente nosotros vamos a tener un patrón mucho más alto. Si es que nosotros tenemos bastantes industrias, probablemente tengamos un consumo mucho más estable. Si nosotros tenemos bastante riego, también vamos a tener alto consumo y normalmente con variaciones importantes. Entonces todo eso tiene que estar considerado. Las entradas van a depender del caudal máximo diario, el día de mayor consumo. Nosotros vamos a hacer ese análisis y vamos a estar preparados para ese flujo. Si es que hay bombeo, hablamos del caudal por las 24 horas del día sobre el número de horas bombeadas para poder identificar cuánto debe ser el caudal real que estamos manejando, ¿sí? Obviamente, si no funcionan las 24 horas del sistema, tendrán que tener mayor caudal para poder abastecer los requisitos del sistema. El volumen de regularización, en esencia, ya hablamos un poco, pero recuerden que el volumen de regularización al final va a ser igual el volumen de aporte menos el volumen de consumo más el volumen de déficit máximo. Normalmente se recomienda utilizar un factor de seguridad del 20%, ¿sí? Para poder tener una holgura con los volúmenes que manejamos. Pero nos dice si es que conocemos bastante los datos y tenemos certeza de que los datos que tenemos son confiables, podríamos llegar a utilizar solo un factor de seguridad del 10%. Los dos métodos, esto es parte de lo que tienen que consultar para mañana, ¿no es cierto? El gráfico y el cuadro de análisis. Entonces eso analícenlo mañana porque les pedí inclusive un ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice la norma ecuatoriana de la construcción? El volumen de regulación para poblaciones menores a 5.000 habitantes va a ser el 30% del volumen
promedio diario de consumo para la población futura. Entonces, ¿qué hago? Determino qué volumen se consume en un día al final del periodo de diseño y el 30% se puede asumir como un volumen de regulación. Y cuando tenemos más de 5.000 habitantes, sería el 25% de este volumen promedio diario de consumo. Ahora, esta es la opción que nos da el Código Ecuatoriano de la Construcción. ¿Pero por qué? Porque el código dice, se tiene que hacer un análisis de regulación, pero cuando no sea posible, nosotros podemos utilizar los datos de la tabla. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de diseñadores se van por los datos de la tabla porque esto genera mucha más facilidad. No hay que incurrir en los costos de estar haciendo los estudios, identificando cuáles son los consumos, cuáles son los aportes, sino simplemente generamos los datos de esta tabla. Mientras que cuando hablamos de protección contra incendios, nos dice que para poblaciones menores a 5.000 habitantes en la sierra y 3.000 en la costa, como ya vimos hace unos minutos, no se considera contra incendios. Y para poblaciones menores a 20.000, la ecuación que ya utilizamos, mayores a 20.000, la otra ecuación que ya utilizamos. Y los volúmenes de emergencia que nos servirían para momentos de emergencia o momentos de mantenimiento o para abastecer en casos de fuga, etcétera, etcétera, nos dice que cuando tenemos poblaciones mayores a 5.000 habitantes, utilicemos un volumen adicional del 25% del volumen de regulación. ¿Cuál es el volumen de regulación? El de acá arriba. Y poblaciones menores a 5.000 habitantes, no consideremos volúmenes de emergencia. ¿Sí está claro para todos? ¿Qué me dicen? Sí. Entonces, lo que es volúmenes de regulación, como les digo, es materia de ingeniería hidráulica o de hidráulica aplicada. Entonces, les recomiendo y les pido más bien que hagan el ejercicio que les puse aquí. ¿Sí? Para el día de mañana yo también les pedí un análisis acerca de volúmenes de regulación, entonces espero que eso lo hagan. Ahora, entonces, como condiciones hidráulicas, la presión de entrada en la tubería se recomienda 5 metros sobre el nivel máximo, esto para que el tanque siempre esté lleno. El nivel de agua tiene que estar directamente relacionado con la máxima presión a la que está sometida la red. Obviamente, este es el nivel de agua en el tanque de carga. Y el nivel mínimo es el que nos da una idea de la presión mínima en la red, que en esencia es normalmente el más utilizado para definir el confort o la calidad del servicio entregado. Entonces siempre analizamos nivel máximo en el tanque y nivel mínimo en el tanque. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? Creo que no hay. Bueno, vemos un par minutos acerca de una introducción a este tema que es el siguiente y el último que vamos a ver dentro de agua potable. Las redes de distribución. Ya hablamos algo, ¿no es cierto? Las redes de distribución son simplemente circuitos en los cuales nosotros tenemos un armaje de tal manera que podamos abastecer a una población con agua potable. ¿Por qué se habla de redes? Porque normalmente tenemos una especie de mallado de distribución en donde nuestro punto de direccionamiento sería la forma en que está generada la distribución urbanística de la ciudad y las vías de circulación. Entonces, en esencia, las redes de distribución son el conjunto de tuberías que están trabajando a presión, que se instalan en las vías de comunicación en los centros urbanos y mediante las cuales van a generarse la distribución de agua potable para todos los terrenos, parcelas o edificaciones que tengamos. Entonces, la redistribución de agua potable permite que el agua ya llegue directamente a los consumidores. Entonces, el punto final de la red de distribución de agua potable es el medidor de agua que tiene la gente en su vivienda. Aquí tiene en esencia un esquema de PANET de cómo está distribuida una red de agua potable, ¿no es cierto? Todos los puntos son los nudos en donde nosotros tenemos consumo de agua potable. Entonces es bastante típico que nosotros tengamos en ciertas zonas las mallas cerradas, ¿no es cierto? Como ustedes ya han visto.
Y en otras zonas, las mallas abiertas, como vemos de esta parte de acá, en donde hay puntos finales. Entonces, normalmente es común que en zonas rurales o en zonas perimetrales nosotros tengamos redes abiertas, de tal manera que es mucho más fácil el cálculo. Pero en las zonas ya urbanas, zonas con alto movimiento, zonas con bastante densidad poblacional, lo más común es que nosotros tengamos redes cerradas. Ustedes ya vieron algo acerca de redes abiertas y cerradas, ¿no es cierto? En sanitaria, me parece, en sanitaria 2. ¿No es cierto? Ahí hacen ya varios cálculos acerca de los sistemas de distribución, por eso no puedo ser tan repetitivo y repetir esa parte de la materia. Entonces, nosotros tenemos las redes de distribución abiertas o ramificadas, que son las redes en donde nosotros tenemos un punto final, o sea, tenemos un punto de inicio y un punto final, y el agua se distribuye a lo largo de estas redes. Entonces, tenemos una tubería principal de distribución que tiene un diámetro grande, y a partir de esa tubería se generan ramales que terminan en puntos ciegos, o sea, en puntos que ya no están conectados con ningún otro tipo de conexión. Entonces no hay interconexiones, estas se la generan normalmente en desarrollos con crecimiento a partir de una vía principal, como les decía, zonas rurales o zonas perimetrales de las ciudades principales. Entonces, debido a la falta de necesidad o a la dificultad topográfica, no se generan circuitos cerrados y el cálculo del flujo en estas redes es mucho más simple, como les digo, tal cual como lo vieron ustedes en Sanitaria 2. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una red abierta, ¿no es cierto? Tenemos estas parcelas que están siendo abastecidas por los ramales, pero esta parcela llega a su final y se acabó la red. Llega a su final, se acabó la red, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito pequeño cerrado, pero esta red en esencia es una red ramificada. Entonces, esta de aquí es la tubería principal, es la tubería más grande, donde nosotros vamos a tener el mayor diámetro. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de redes abiertas? Que normalmente se vuelven caras de generar. Entonces, es una de las problemáticas por la cual no tenemos demasiado abastecimiento en zonas rurales. Y por otro lado, nosotros tenemos la red cerrada, en donde nosotros conformamos mallas o circuitos mediante la interconexión de ramales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo normalmente tengo colectores o tengo conductos principales, en donde estos conductos principales tienen mayor diámetro, ¿sí? Y están interconectados mediante estos ramales. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la ventaja de estos sistemas? De los sistemas cerrados. ¿Qué me dices, Dania Costales? Dania. Sí, las ventajas de los sistemas cerrados. Ajá, ¿cuál podría decir que es la ventaja? Creo que podría ser la reducir el material, o sea, no habría tanta tubería. Sí, no hay tanta longitud de los conductos, perfecto, es una de las ventajas. Sí, también podría ser como serían más seguras las conexiones, o sea, no habría fugas. Bueno, las fugas sí se pueden dar, ¿no? Porque las fugas normalmente se dan en las partes de accesorios, en las uniones. Entonces, obviamente tenemos uniones en los dos casos, así que en los dos sí se pueden dar. Una de las principales ventajas también es que nosotros tenemos que el sistema se autorregula, por así decirlo, conforme varían los consumos. Entonces, ¿qué pasa? Si esta calle de aquí está consumiendo bastante agua, probablemente esta abastezca y esta abastezca. ¿Sí? Tal vez hasta esta de acá abastezca. Pero mientras bajan los consumos, pues capaz que esto ya no se comporta así y el flujo baja.
Entonces es bastante importante porque el flujo va a variar dentro de este conducto. ¿Sí? Entonces es una ventaja porque también si se daña la tubería en esta calle, se produce una fuga, yo puedo cerrar una válvula por aquí, puedo cerrar una válvula por acá y simplemente funciona el resto del sistema. Si es que en una red abierta se dañó el conducto principal, todo el mundo se quedó sin agua. Entonces, cuando queremos sectorizar, nosotros podemos sectorizar mucho más fácilmente las redes cerradas. Entonces, por eso es una muy, muy buena opción dentro de zonas urbanas. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí. Lo mismo que les decía, si se rompe una tubería principal en un ramal abierto, pues colapsa el sistema. Si se rompe una tubería en un ramal cerrado, pues tenemos varias opciones para seguir abasteciendo el flujo. ¿Hasta ahí entonces alguna duda? Ya nos quedan pocos minutos, mejor el día de mañana terminamos con lo que son redes. Entonces vamos a quedar ahí. Si no hay duda, finalizamos. Por favor, no se olviden el trabajo para mañana. Inge, ¿Perdón? disculpe, la red de distribución cerrada es la más utilizada en Quito. Claro, en las zonas urbanas es la más común. Y ustedes se dan cuenta porque tenemos la distribución de agua por las calles. Entonces todas las redes se van uniendo. Ya. ¿Alguna otra duda, Ari? Y yo tal vez se me podría poner en la lista. A ver quién me dice. Ariel Román. Zurita también, por favor, Inge. Gómez también, Inge, por favor. Cando también, Inge, por favor. Yo no sé si me escuchó a lo que dije presente. Dicen que no se escuchó. Sí, ahorita ya estarían todos presentes. Entonces. Listo, entonces un buen día. Nos vemos mañana. Gracias, Inge. Pues, Inge.